buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con ustedes los miércoles y los jueves a esta misma hora resolviendo sus inquietudes. Nuestra línea telefónica está abierta 441-2100 para que nos cuenten sus inquietudes frente a la aplicabilidad de la ley. Hoy nos acompaña Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas en Antioquia, y también está con nosotros Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Con ellos vamos a trabajar el tema de medidas de asistencia a las que tienen derecho las víctimas. Antes de entrar en materia con este tema, pues hoy se desarrollaron dos eventos importantes donde ellos dos pues tuvieron una participación relevante y también pues queremos hablar un poco de las conclusiones de los dos eventos. Comenzamos con Jorge Mario porque hoy, como les decíamos en Noticias Telemedellín, en la Asamblea Departamental se reunieron representantes de las víctimas para hablar precisamente de la Ley 1448. ¿Cuáles fueron esas conclusiones, Jorge, que les podemos contar a nuestros televidentes y también a quienes desean conocer un poco más sobre la aplicabilidad de la Ley 1448? Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, a las víctimas del conflicto aquí en Medellín, en otras zonas del país. Bueno, hoy, digamos, hubo una audiencia de rendición de cuentas, una audiencia pública promovida por la Asamblea Departamental. Ustedes recuerdan que el 9 de abril hicimos unos cabildos abiertos en 35 departamentos del país. Antioquia lo hizo, pero Antioquia, la Asamblea Departamental, es la única en el país que ha hecho, bueno, ya las víctimas presentaron sus solicitudes sobre sus propuestas, ahora es hora de que las instituciones demos respuestas. Entonces, hoy precisamente fue esa audiencia, con la Asamblea, estuvo la Gobernación, entidades de cooperación, otras entidades del orden nacional que tienen que ver con el tema de víctimas, obviamente los honorables diputados. Fue un espacio muy interesante, porque, digamos, estábamos todas las entidades que tenemos con el sistema de cara a las víctimas sobre 53 propuestas que ellos hicieron, en todos los niveles, sobre el tema de seguridad, el tema de los retornos, el tema de la reparación, de la indemnización, sobre el tema de garantías de participación. Entonces, lo que, digamos, el balance que vemos es que pues, no alcanzamos, en esos espacios no se resuelve mucho, pero sí, digamos, se pone en la agenda pública y hay una gran apuesta. Acordémonos que ya va a haber los departamentos y las gobernaciones tienen que listar sus presupuestos. Entonces creo que es una gran oportunidad para visitar la problemática que hay, porque nos falta mucho en tema de víctimas. Si bien hemos avanzado, pero acordemos que en Antioquia estamos hablando de más de 1 millón de víctimas y en Medellín más de 300.000 víctimas, por supuesto que hay mucho por hacer. Entonces es muy importante que estas corporaciones, tanto asambleas como consejos, estén muy conscientes de esta realidad y estén de mano de las víctimas. Esto, digamos, se hizo en concurso con la Mesa Departamental de Víctimas. Bueno, aquí también hay que resaltar, como lo decíamos ahorita en nuestro informe, que se solicitó un acompañamiento también permanente por parte de esta corporación, precisamente para tener un poco más de garantías sobre los derechos y la protección de los derechos de las víctimas. En este momento tenemos una llamada, tenemos a Aura en la línea. Aura, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, ¿cómo les va? Cuéntenos la inquietud. La inquietud mía es, yo en el 2000 mataron a mi hijo. Me citaron en el aguado de Palermo, fui, firmé y puse la huella y ya, se esperó la llamada en septiembre, eso fue hace como ya 6 años más, ahora en agosto, porque hace 6 años me operaron del corazón a mí. Y entonces, nada de respuesta. Volví a pedir una cita para acá, para el bosque, me dijeron lo mismo. Estoy esperando a ver si qué papeles falta o a ver si me aceptaron o no. Bueno, Aura, para recordarle a usted y también a nuestros televidentes que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas y que en nuestro máster pues tenemos la posibilidad de revisar en tiempo real la información sobre las personas que nos llaman. Jorge, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, doña Aura, pues lamentamos mucho lo que le ha pasado, este tema del conflicto. Como institución pues, de la Unidad de Víctimas le podemos decir lo siguiente, que su caso como ya está completo, tenemos toda su documentación, efectivamente los funcionarios la atendieron a usted y ya está en trámite de pago. Es muy posible que en 2 meses máximo usted pueda tener su indemnización y adicionalmente toda la orientación para que acceda a las otras medidas de reparación. Digamos que en estos casos, como les hemos dicho permanentemente, pues aquí hay que esperar un poquito porque son miles y miles las víctimas que están pendientes de una reparación. Bueno, Gerardo, ustedes desde la Fundación se encargaron de organizar hoy un foro relacionado con el tema de tierras. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos decir sobre este tema? Es un foro donde se hace el análisis de las 412 primeras sentencias. La unidad y el gobierno han informado que van cerca de 600. Están publicadas esas 412
sentencias, un análisis nos indica que se ha restituido el 1.7%. Entendemos que esas 412, o el análisis arroja que de las 412, el 97% ha sido fallada en favor de las víctimas, que es un avance importante, que hay una interpretación favorable, no restringida, en favor de las víctimas por parte de los jueces. Sin embargo, en la unidad de restitución de tierras está represado el 70%. Sigue habiendo una dificultad enorme, el 70% está allí en el computador, pero no ha surtido ningún paso. Allí hay una dificultad que es la microfocalización, que es el concepto favorable que dan las fuerzas militares para saber dónde se hace la restitución o dónde no se puede hacer por temas de orden público. En eso tenemos una divergencia que es lo que señala la ley, es que cuando no se pueda restituir por situaciones de orden público, el juez debe compensar en tierra o en dinero, pero no parar el procedimiento de la restitución. Bueno, ahí tenemos entonces conclusiones de los dos eventos, como les decíamos, en los que ambos participaron durante la mañana. Ahora sí entremos en materia. Recordemos, 441-2100 es nuestra línea telefónica para que nos cuenten sus inquietudes. Aquí estamos dispuestos a resolverlas. Empecemos con esas medidas de asistencia a las que tienen derecho las víctimas. Vamos a hablar una por una. Tenemos inicialmente la asistencia funeraria, Jorge. Digamos que es un poco doloroso, pero son temas que de todos modos también competen para que nuestros televidentes tengan un conocimiento más amplio de la ley. Sí, la ley 1448 y el decreto 4800, que reglamenta la ley de víctimas, contempla dentro de las medidas de asistencia un auxilio funerario, una asistencia funeraria. ¿Y cómo opera aquí? Digamos, este tipo de asistencia se brinda cuando una persona del grupo familiar fallece derivado del hecho victimizante. ¿Sí? En ese caso, digamos, la primera competencia la tiene el ente territorial, que tenemos que tiene que apropiar un presupuesto para estas medidas de asistencia iniciales, que incluye el auxilio funerario. Cuando la persona fallece fuera de su municipio de residencia, debe haber una armonía, debe haber una colaboración, digámoslo así, entre los dos entes territoriales. Exacto. Porque también existe ese derecho a que, pues, yo morí en otra, pero yo quiero que sea en el lugar de origen, porque ahí está mi familia, por dignidad, etcétera. Entonces debe haber una coordinación entre los dos entes territoriales, sí, para poder hacer. Cuando no existen los recursos, pudiera entrar también subsidiariamente el departamento o la nación. Eso es lo que tenemos contemplado, pues, en esa parte posible. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Tenemos en este momento a doña Amparo en la línea. Doña Amparo, cuéntenos la inquietud de esta hora. Niña, buenas tardes, y a los doctores, buenas tardes. Niña, mira, lo que pasa es que al esposo mío me lo mataron en el 85, acá en el barrio Popular, en unas masacres que hubieron acá, del bloque de ese cacique. Y resulta que en Bogotá me dijeron que mandaron unos papeles, las fotocopias de las cédulas de mis hijos, las mandé. Eso fue, yo metí los papeles en el 2012. Y el año pasado me dijeron en la UAS de aquí de Palermo que no estaba incluida. Pregunto el por qué, viendo que fue en masacre. Bueno, aquí, ¿qué le podemos decir a doña Amparo? Bueno, doña Amparo, usted, digamos, la unidad se pronuncia, digamos, por un acto administrativo, una resolución donde te está notificando, no fue reconocida como víctima. Pues, yo no conozco personalmente los detalles, la estoy escuchando. Lo que yo lo puedo decir es que usted tiene derecho a presentar un recurso de reposición. Es decir, usted en este momento se debe acercar a la Personería de Medellín, a la Procuraduría, a la Defensoría, con ese acto administrativo que le entregó la unidad o con esta información para que le asesoren, para que usted elabore una carta que es donde usted le argumenta o pone más información respecto a ese caso para que la unidad revalore esa decisión y pueda ser reconocido como víctima. Bueno, de todos modos, en la Fundación Gerardo, ustedes también tienen la posibilidad de ayudar casos como estos, sí, pero de todos modos, antes de que vayas a intervenir, les recordamos que lo ideal es solicitar una cita a la línea telefónica, que es 414-3572, para que se pueda atender con el tiempo debido y no llegando así sobre el tiempo. ¿Qué le podemos decir a doña Amparo frente a la situación que ella manifestó? No, quisiera decir también que la asesoría es totalmente gratuita, sí, tanto como lo hace la Defensoría, la Procuraduría, pues debe ser lo que prima para las víctimas. Y en segundo lugar, pues ya lo ha dicho el doctor Jorge,
la reposición, solicitar, argumentar allí qué fue lo que pasó para que se reconsidere la decisión y mirar si es víctima del conflicto armado, y entonces en ese caso pues tendrán que modificar, si es así, si esos son los argumentos, la decisión tomada inicialmente. Bueno, y ahí también le explican qué tipo de documentación además debe anexar. Gerardo, sigamos hablando de esas medidas de asistencia a la que tienen derecho las víctimas. En el caso de educación, por ejemplo, ¿qué pasa en situaciones como esta si una persona quiere ejercer ese derecho? Hay una parte que falta, que es todavía en la parte funeraria, cuando es por desaparición forzada, cuando ha habido ya los auxilios funerarios, pues para estos casos, cuando ha habido una exhumación, entonces allí lo reconoce y el subsidio, el apoyo funerario lo coloca la unidad de víctimas. Y en el caso de educación, es en colegios públicos, públicos del Estado, en educación básica, media y preescolar. Ya allí es totalmente gratuita y tiene que haber un criterio de priorización sobre esas personas para los cupos. Y en educación superior o tecnológica, allí hay unos créditos a través del ICETEX que también contribuyen. Hay un proceso de selección, pero también unos créditos que deben ser priorizados por el ICETEX como institución encargada de fomentar la educación superior. Pero entonces, además tienen unas... Los familiares de las víctimas pueden recurrir a cualquiera de esos caminos. Así es, de todos modos, la condición de víctima les permite acceder de una manera más simple a estos créditos, porque digamos que así está establecido en la ley. Tenemos a Cristina en la línea. Cristina, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo soy una víctima de reparación de víctimas. Hace 2 años nos pagaron a mi hermano, que fue fue la víctima, pero cuando me entregaron mi carta cheque no se pudo ser efectivo porque había un problema en mi cédula. De ahí para acá vengo casi yendo muchas veces a la UAO en Belencito para que mandan notificaciones a Bogotá para ver en qué va, y la única respuesta que tengo es que el asunto va en proceso. Y no más, yo quisiera saber el por qué solamente es esa respuesta, 2 años en estas y nunca me resuelven algo más, fuera de que cuando nos entregaron el papel nos dijeron que iban a estar en acompañamiento con nosotros y no nos resuelven. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, aquí con el apoyo de la unidad tenemos la posibilidad de revisar el caso. ¿Qué pasó con ella? Doña Cristina, lamenta mucho lo que le pasó con ese trámite y las demoras. Seguramente cuando la unidad le fue a entregar a usted la carta de dignificación y, digamos, la autorización para el cobro, hubo un error en el nombre o en la cédula, y si eso no concuerda con la información que está en el banco y con su documento de identidad, por seguridad no se le puede entregar el recurso, porque nos ha pasado casos en que otras personas suplantan y pueden reclamar ese dinero. Entonces, digamos, eso fue. Entonces, ¿qué pasó? Ese recurso se tuvo que devolver al nivel nacional y obviamente nosotros hacer un trámite interno de reprogramación, de volver a colocar el recurso. Eso es lo que normalmente hacemos. Vamos a revisar el caso suyo, ya tomamos nota para darle una información más clara de para cuándo puede salir nuevamente ese recurso. Bueno, Gerardo, rápidamente, ya nos vamos, hablemos del tema de salud, que también tienen derecho las víctimas. Bueno, también está incluido en la ley de víctimas, ahí en atención funeraria, el tema de la educación y el tema de salud, también a través de los municipios y de las propias EPS, en el sistema general de seguridad social está esa priorización que se hace para ser atendidas las víctimas o sus familiares, el núcleo básico familiar. No deben pagar la cuota moderadora, tengo entendido también. Digamos que de acuerdo a la capacidad de pago. Exacto. ¿Sí? Pero sí, para víctimas por desplazamiento forzado, especialmente las de desplazamiento forzado, sí, digamos, hay cero copago para víctimas por desplazamiento por la condición en que está, en relación a otros hechos victimizantes de acuerdo a la capacidad de pago. Y lo otro, si una persona víctima del conflicto no está afiliada en salud, tiene prioridad para el régimen subsidiado y digamos prioridad en términos de que se le asignen los cupos y que sea afiliada por el ente territorial, ¿sí?
Eso, y digamos, para eso están las secretarías de salud, es la competencia de ellos a nivel municipal y deben brindar toda la asesoría o en los centros de atención, porque hay veces que pasa que hay población que viene desplazada o está radicada en Medellín, pero todavía aparece afiliada a otro municipio. Exacto. Y hay veces se presentan inconvenientes para su atención. Son temas que las mismas secretarías deben ayudar a resolver y no poner a la gente a voltear. Secretarías de Salud municipales y la departamental. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estaremos pendientes también de la evolución de los temas de los que ustedes hablaron al principio de este espacio. Nos volvemos a ver la próxima semana, miércoles y jueves, con más temas asociados a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que hoy contamos con el acompañamiento de la Unidad Nacional de Víctimas, como siempre. Jorge, muchísimas gracias, director territorial de la unidad, y Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Quédense con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.